Amigos, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta sesión de Aula SEMS HD. Antes de iniciar, te recomendamos suscribirte a nuestro canal en YouTube. Regálanos un like a nuestros contenidos y activa las notificaciones para estar actualizado con todos los temas de tus asignaturas. Hola Noemí. Hoy conoceremos más sobre la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas. Por ello te sugerimos tener a la mano cuaderno, bolígrafo, tu libro de textos o manuales para seguir el programa. Disfruta este tiempo de conocimiento de la química y mucho éxito. ¡Comenzamos! Piensa en lo que comiste en el almuerzo. ¿Alguno de los alimentos tenía una etiqueta de información nutricional? De ser así y le echaste un vistazo a la etiqueta, tal vez la entiendas mejor si estás familiarizado con los diferentes tipos de macromoléculas que estudiaremos aquí. Si te preguntas qué hace en tu comida algo que suena tan raro como macromolécula, la respuesta es que estas proporcionan los componentes que necesitas para vivir. Porque tu cuerpo también está hecho con moléculas biológicas grandes llamadas macromoléculas naturales. Es por ello que puede ser considerado una mezcla de átomos o una bolsa de agua que habla y camina. Puede ser visto como un conjunto de los 4 tipos principales de macromoléculas naturales: carbohidratos, conocidos como los azúcares; lípidos, conocidos como las grasas; proteínas y ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Esto no significa que estas sean las únicas moléculas en tu cuerpo, sino que las macromoléculas naturales más importantes pueden dividirse en estos grupos. Juntos, los 4 grupos de moléculas biológicas grandes componen la mayoría del peso seco de la célula. Las macromoléculas naturales realizan una amplia variedad de funciones en un organismo. Algunos carbohidratos almacenan combustible para las necesidades energéticas futuras y algunos lípidos son componentes estructurales esenciales de las membranas celulares. Los ácidos nucleicos guardan y transfieren información hereditaria, mucha de la cual proporciona instrucciones para construir proteínas. Las proteínas probablemente sean las que tienen la gama de funciones más amplia. Algunas proveen soporte estructural, pero muchas son como pequeñas máquinas que llevan a cabo trabajos específicos en una célula, como catalizar reacciones metabólicas o recibir y transmitir señales. Las macromoléculas sintéticas son estructuras químicas de alto peso molecular, creadas de manera artificial, a través de reacciones de polimerización en los laboratorios e industrias. Su estructura química contiene gran cantidad de monómeros que corresponden a las unidades fundamentales que los constituyen. Si los monómeros son iguales, el compuesto se considera un homopolímero o simplemente polímero, mientras que si los monómeros son distintos, el compuesto corresponde a un copolímero. Los polímeros sintéticos están presentes en muchas de nuestras actividades diarias. Forman parte de los envases de bebidas y alimentos. Son los materiales de los que están hechos los juguetes, componentes domésticos, escolares, hospitalarios, además de tener aplicaciones en las áreas de la ciencia y la tecnología. La versatilidad de usos la han obtenido gracias al bajo costo de su producción, su durabilidad y apariencia principalmente. Entre los polímeros más comunes se encuentran el polietileno, poliuretano, rayón, teflón y baquelita. Qué importante es conocer sobre química para tener una alimentación sana y balanceada. En este sentido, es muy interesante identificar cómo se componen químicamente los nutrientes con los que nos alimentamos, mejor conocidos como macromoléculas.
Muchas de las propiedades específicas de las moléculas que contienen carbono dependen de grupos funcionales. Grupos que están unidos al esqueleto de carbono y reemplazan a uno o más de sus hidrógenos. Un grupo hidroxilo es un ejemplo de un grupo funcional. Un compuesto con un grupo hidroxilo que reemplaza a uno o más de los hidrógenos de un hidrocarburo se conoce como alcohol. La mayoría de los grupos funcionales son polares y por lo tanto tienen algunas regiones con carga positiva y otras con carga negativa en solución acuosa. Así, confieren solubilidad en agua y carga eléctrica local a las moléculas que los contienen. Existen 4 tipos principales de moléculas orgánicas en los seres vivos. Están los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los nucleótidos. Comencemos con los hidratos de carbono. Los carbohidratos son la fuente primaria de energía química para los sistemas vivos. Pueden existir como compuestos simples, monómeros, o combinados formando largas cadenas, llamadas polímeros. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o glúcidos más simples, son los monosacáridos, es decir, azúcares simples, como la glucosa y la fructosa. Los monosacáridos pueden combinarse para formar disacáridos, es decir, 2 azúcares, como la sacarosa, y polisacáridos, que se trata de cadenas con muchos monosacáridos. Algunos polisacáridos como el almidón y el glucógeno son formas de almacenamiento del azúcar, mientras que otros, como la celulosa, son materiales estructurales importantes de las plantas. Los disacáridos y los polisacáridos se forman por reacciones de condensación o deshidratación en las que las unidades de monosacáridos se unen en forma covalente con la eliminación de una molécula de agua y pueden ser escindidas nuevamente por hidrólisis con la incorporación de una molécula de agua. Los hidratos de carbono pueden estar unidos en forma covalente a proteínas y constituir las glucoproteínas o a lípidos y formar los glucolípidos. Ambos compuestos forman parte de las membranas plasmáticas. Ahora pasemos a los lípidos. Se trata de las grasas y aceites, ceras, colesterol y otros esteroides. Son moléculas orgánicas hidrófobas, es decir, que repelen el agua. Existen distintas combinaciones, como los fosfolípidos, un grupo fosfato unido a un lípido, y los glucolípidos. Las grasas son los principales lípidos almacenadores de energía. Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las membranas celulares, y los glucolípidos, formados por una unidad de glicerol, 2 ácidos grasos y una cadena de carbohidrato corta unida al tercer carbono del glicerol, también son componentes importantes de las membranas celulares y participan en el reconocimiento entre células. Una molécula de grasa está formada por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos, de aquí el término triglicérido. Las grasas pueden ser no saturadas o saturadas, con dependencia de si sus ácidos grasos contienen o no enlaces dobles. Ahora vamos a ver a las proteínas. Son moléculas grandes, compuestas de cadenas largas de aminoácidos, conocidas como cadenas polipeptídicas. Los 20 aminoácidos diferentes que conforman las proteínas varían de acuerdo con las propiedades de sus grupos laterales. A partir de estos se sintetiza una gran variedad de diferentes tipos de proteínas, cada una de las cuales cumple una función altamente específica en los seres vivos. La secuencia de aminoácidos se conoce como estructura primaria de la proteína. Según esta secuencia, la molécula puede adoptar una entre varias formas. Los puentes de hidrógeno entre los grupos amino y carboxilo tienden a plegar la cadena en una estructura secundaria repetida, como la hélice alfa o la hoja plegada beta. Las interacciones entre los grupos laterales de los aminoácidos pueden dar por resultado un plegamiento ulterior en una estructura terciaria que a menudo es de forma globular e intrincada. 2 o más polipéptidos pueden actuar recíprocamente y formar una estructura cuaternaria. Dada la variedad de aminoácidos, las proteínas pueden tener un alto grado de especificidad.
Por último, veamos los nucleótidos. Son los bloques estructurales de los ácidos desoxirribonucleico, ADN, y ribonucleico, ARN, que transmiten y traducen la información genética. Son moléculas complejas constituidas por 3 subunidades diferentes: un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada, en este caso adenina. El nucleótido que se muestra en esta figura es el AMP. Los nucleótidos también desempeñan papeles centrales en los intercambios de energía que acompañan a las reacciones químicas dentro de los seres vivos. El principal portador de energía en la mayoría de las reacciones químicas que ocurren dentro de las células es un nucleótido que lleva 3 fosfatos, el ATP. Los nucleótidos pueden unirse en cadenas largas por reacciones de condensación que involucran a los grupos hidroxilo de las subunidades de fosfato y de azúcar. Aquí podemos ver una molécula de ARN formada por una sola cadena de nucleótidos. Las moléculas de ADN, en cambio, constan de 2 cadenas de nucleótidos enrolladas sobre sí mismas en forma de una doble hélice. El azúcar que conforma el ARN es la ribosa, mientras que el ADN está constituido por desoxirribosa. Albert Einstein dijo que la alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza. Y esto me viene a la mente porque para entender mejor lo que estamos viendo, debemos recordar que la palabra macromolécula proviene del griego macro, que significa grande, aunque esto no quiere decir que lo podamos ver a simple vista. Es correcto. Incluso una proteína tan grande como la hemoglobina es 1.000.000 de veces más pequeña que un grano de arroz. Y como todo en el mundo de la química, esto es increíble y sobre todo interesante. Entonces, pongan atención y veamos algunos ejemplos de macromoléculas. Los carbohidratos se consideran azúcares simples, claro, dentro de los monosacáridos. Algo muy importante es que proporcionan energía a las células de corto plazo. Ejemplos serían la glucosa, sacarosa, el almidón y la celulosa. Los lípidos se conforman de ácidos grasos y glicerol, que proporcionan energía a las células a largo plazo y forman las membranas biológicas. Ejemplos serían las ceras, los aceites con los que cocinamos y los esteroides. Las proteínas proporcionan la estructura celular, mandan señales químicas y aceleran las reacciones en nuestro organismo. Algunas de sus aportaciones son actuar en las hormonas, la queratina que se encuentra en el pelo y las uñas, siendo parte importante en las enzimas y ayudando a los anticuerpos contra los invasores. Los ácidos nucleicos guardan y transmiten la información genética. Es por eso que nos parecemos a nuestros padres, por ejemplo, porque tenemos el mismo color de piel de nuestra madre o padre, y así varias características que te puedo mencionar. Los ácidos nucleicos se encuentran en el ADN, por sus siglas se conocen como ácido desoxirribonucleico, y se localiza específicamente en el núcleo de la célula, y el ARN es conocido como ácido ribonucleico. Ahora ya conoces y puedes identificar con más facilidad cuáles son las macromoléculas naturales. Es correcto. Y así como existen las naturales, también existen las macromoléculas sintéticas. Vamos a conocerlas. Ahora hablaremos de los tipos de plásticos. En primer lugar tenemos al PET, el tereftalato de polietileno, que se trata de un plástico con alto nivel de transparencia. El plástico PET es totalmente reciclable. La impermeabilidad es otra característica peculiar de este tipo de plástico. Ahora hablaremos del HDPE o PAD, que sería el polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad es uno de los más utilizados en la vida cotidiana. Este es capaz de soportar temperaturas de hasta 120 grados Celsius y tiene una fuerza intermolecular mayor y por lo tanto tiene más resistencia. El PVC, que sería el policloruro de vinilo, es el más peligroso de los plásticos que existen. El policloruro de vinilo está entre los primeros plásticos descubiertos por el ser humano y también es uno de los más utilizados. El LDPE o PEBD, polietileno de baja densidad,
es capaz de soportar hasta 80 grados Celsius de forma continua y puede llegar a resistir 95 grados Celsius durante un ciclo muy corto. Los productos cuya materia prima contiene PEBD son muy utilizados en distintos ámbitos. Las bolsas plásticas de supermercado están hechas con plástico PEBD. Ahora vamos con el PP, polipropileno. Este tipo de plástico es el que tiene menor densidad, que se encuentra entre 0.89 y 0.92 gramos por cada centímetro cúbico. Su rigidez es muy alta y es factible someterlo a procesos de reciclado. El PS, el poliestireno, es un muy buen aislante y tiene mucha resistencia ante los golpes. Se ablanda a través del calor y su base está compuesta por el monómero de estireno, que se trata de un petroquímico de consistencia líquida. El poliestireno también está presente en el contexto médico, en los tubos de ensayos, en las bandejas que se usan para cultivar tejidos y en otros elementos que se emplean en los diagnósticos. Dentro de los tipos también vamos a encontrar a otros plásticos. Este séptimo tipo está conformado por aquellos plásticos cuyos componentes no se conocen del todo. Ahora bien, ¿cuál es el código de clasificación y reciclaje? A continuación se va a explicar en qué posición está cada tipo de plástico. Su clasificación se basa a través de números. El número 1 equivale a no reutilizar. El número 2 es reutilizable. Número 3, peligra su uso. Número 4, reutilizable. Número 5, reutilizable. Número 6, peligro, evita su uso. Y número 7, no reutilizar. El número 1 es PET o PET, polietileno tereftalato. Es el tipo de plástico más utilizado en los envases alimentarios gracias a sus propiedades como su ligereza, su bajo coste de producción, así como sus grandes posibilidades de reciclaje. Lo habitual es encontrarlo en botellas de agua y otras bebidas, así como en envases de aceite. Además, una vez reciclado, el PET puede utilizarse para piezas de automóvil. El número 2, HDPE, polietileno de alta densidad. Se trata de un plástico resistente a productos químicos. Es poco flexible, pero muy fácil de fabricar y de manejar. Una vez reciclado, puede utilizarse nuevamente para botellas de detergentes, tubos, envases de aceite o incluso para muebles de jardín. Número 3. B o PVC, vinílico o cloruro de polivinilo. El número 3 se corresponde con materiales que destacan por su escaso reciclaje y por ser menos utilizados en la cadena alimentaria, dada su facilidad para soltar diversas toxinas. Número 4. LDPE, polietileno de baja densidad. Un plástico muy flexible y transparente, cuya utilidad es frecuente en forma de bolsas de todo tipo, envases de laboratorio o de comida congelada. Número 5. PP, polipropileno. Envases microondables, ya que destacan por su dureza, barrera al vapor y resistencia al calor. Número 6. PS. Debido a su bajo coste y a su rigidez, es habitual encontrarlo en forma de cubiertos, vasos y platos de plástico, envases cosméticos o cajas de SD. Número 7. Otros plásticos. Normalmente referido a una mezcla, a veces puede ser peligroso. Difícil valoración debido a la mezcla indeterminada de compuestos. Qué interesante poder ver que las macromoléculas son parte constante de nuestra vida cotidiana. Por eso, debemos conocerlas para aprovechar sus beneficios y prevenir sus afectaciones. Sin embargo, es muy importante evitar cualquier duda. Por eso vamos a mostrar un par de experimentos para tenerlo más claro. A este guante que se utiliza para aplicar los tintes al cabello y es de polietileno. Lo vamos a llenar de agua para comprobar que es un tejido impermeable y resistente porque no se sale el agua. Ahora veamos qué tan resistente es, atravesándolo con este palito. ¿Qué crees que pase? Si se tratara de un globo que es de látex, seguro estallaría. Como puedes observar, no se sale el agua. Esto se debe a la estructura molecular de este polietileno. Claro, porque en realidad no hemos rasgado el tejido, sino que el palito se introdujo por un pequeño hueco que hay entre esas fibras del polímero. Ahora vamos a utilizar unas barras de poliestireno, mejor conocido como unicel. Los vamos a desintegrar en este vaso que contiene acetona, la misma que se usa como quitaesmalte para las uñas. Esto pasa porque el poliestireno encierra mucho aire y cuando lo introducimos a la acetona va a romper los enlaces de los monómeros. Y al romperse esa estructura se pierde todo el aire. Por eso queda poca cantidad del unicel y al final nos queda
una pasta de poliestireno sin aire que podemos utilizar para moldear figuras y divertirte a lo grande. Ahora, vamos a ver otras aplicaciones de los polímeros sintéticos en nuestra vida cotidiana. Soy Andrea y ahora hablaremos de las propiedades de los plásticos. Comencemos con el PET. Una de las características del tereftalato de polietileno es que posee una alta resistencia y pureza debido a sus propiedades químicas. Puede utilizar como una excelente barrera para proteger el contenido almacenado en su interior. Se puede degradar mediante procesos químicos para proceder a su reutilización para un nuevo producto o generar combustibles. Una de las propiedades del PET es que posee una alta resistencia al desgaste y a la corrosión, además de lograr conservar la temperatura del producto. Bases PET son de una transparencia total, permitiendo vislumbrar su contenido con facilidad y apreciar la calidad de los productos alimenticios. Unos de sus usos son en bebidas carbonatadas, agua purificada, aceite, conservas y cosméticos. En la industria textil, la fibra de poliéster sirve para confeccionar gran variedad de telas y prendas de vestir. Debido a su resistencia, el PET se emplea en telas tejidas y cuerdas, partes para cinturones, hilos de costura y refuerzo de llantas. Continuaremos con las propiedades del polietileno de alta densidad. No es tóxico, es resistente a las bajas temperaturas, alta densidad a la tensión, baja densidad en comparación con metales u otros materiales, impermeable, inerte, de baja reactividad, de baja estabilidad dimensional. En la fabricación de tuberías de presión para agua, gas y riego, así como para tuberías de saneamiento, drenaje y protección de cables. Vamos con el policloruro de vinilo o PVC. Es un aislante natural, no conductor de ondas sonoras y por su morfología un buen amortiguador de ondas sonoras. El PVC no se oxida ni se corroe, es destacable su resistencia al fuego. El vinilo se usa en la producción de revestimiento y marcos de ventana extremadamente duraderos. Botellas para agua y jugos, frascos y popotes. También se usa en el aislamiento y el recubrimiento de cables de diferentes tipos. Vamos con el polietileno de baja densidad o PVD. Ofrece propiedades como una buena procesabilidad, resistencia térmica y química. Es más flexible que el polietileno de alta densidad. Se emplea mucho en la fabricación de films para envases y embalajes, desde film retráctil, film industrial, laminación, envasado de alimentos y sacos. También se emplea en la fabricación de cubiertas para cables de telecomunicación. Pasaremos al polipropileno o PP. Es un polímero termoplástico, tiene una alta resistencia química a los disolventes. Es resistente al agua, por lo que evita el traspaso de humedad. Se usa en juguetes para niños, vasos de plástico, materiales de construcción, piezas de automóvil, recipientes para alimentos, medicinas o productos químicos, ropa y electrodomésticos. Por último hablaremos del poliestireno o PS. Posee elasticidad, cierta resistencia al ataque químico, buena resistencia mecánica, térmica y eléctrica, y baja densidad. El poliestireno es un polímero termoplástico. Se usa como aislante doméstico y de electrodomésticos, envase protector liviano para tablas de surf. También son usados para el servicio de alimentos y envasado de alimentos, repuestos automotrices, sistemas de estabilización de camino y acotamientos y muchos más. El estireno se encuentra naturalmente en alimentos tales como fresas, canela, café y carne de res. Las macromoléculas están presentes en casi todo lo que nos rodea, lo mismo en nuestros alimentos que en los dispositivos que usamos constantemente y en muchas otras cosas a nuestro alrededor. Si tienes duda o quieres saber más sobre este tema, recuerda consultar a tu docente o escanear este código QR donde podrás conocer más contenidos sobre las macromoléculas. También te invitamos a seguir los contenidos de esta producción en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por la señal de Radio y Televisión de Hidalgo 12.1. Con el conocimiento y la aplicación adecuada de la química, podemos cuidar nuestra salud y proteger al medio ambiente. Hasta la próxima. La práctica de las artes despierta la parte creativa de tu cerebro, por lo que al ejecutar un instrumento musical, desarrollar la pintura, la escultura o la danza, verás la vida con más colores, sonidos, formas y movimientos que te ayudarán a disfrutar el mundo. ¡Nos vemos!